Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas tardes con todos, es un verdadero placer estar aquí para ustedes. Mi nombre es Alexander Requiero y hoy les voy a compartir un análisis especial sobre la obra más significativa de la literatura peruana. Antes de comenzar, quiero dejarles una frase motivadora. La lectura no solo alimenta la mente, también fortalece el espíritu, que en inglés sería Reading is powerful, total hit, overall understand the world. Hoy les presentaré un audiovisual basado en el cuento Paco Yunque, escrita por el reconocido autor peruano César Vallejo. Esta obra, aunque breve, es profundamente intensa y refleja las problemáticas que siguen siendo relevantes en la actualidad. En este audiovisual exploraremos varios aspectos importantes del cuento: el contexto social en el que se desarrolla la historia, marcada por las desigualdades y diferencias de clase, las características de los personajes, especialmente Paco, Humberto y el hijo del alcalde, quienes representan distintas realidades sociales. También las situaciones de injusticia y el abuso que muestran cómo el poder puede ser utilizado de forma negativa dentro del entorno escolar. El mensaje central en el que Vallejo transmite con la importancia del respeto y la equidad y la empatía hacia quienes son más vulnerables. Mi intención con este material es que podamos no solo comprender la obra desde un argumento, sino también reflexionar sobre cómo estos temas se conectan con nuestra vida diaria. En muchas ocasiones, situaciones similares de discriminación o desigualdades pueden estar presentes en nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Yo nací el día que Dios estuvo enfermo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor peruano. Se destacó por su lenguaje castellano en el siglo XX. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Sierra del Norte del Perú. Se destacó por ser una familia muy humilde y profundamente religiosa. Desde joven mostró la sensibilidad y el interés por estudiar letras y derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, la cual fortaleció su formación literaria, creando nuevas ideas y nuevas oportunidades. Su obra poética se destaca por la innovación, el lenguaje y una profunda muestra de dolor, la injusticia y la solidaridad. Su primer libro publicado fue Los Heraldos Negros en 1919, donde habla y expresa sobre el sufrimiento y la existencia y el porqué del sentido de la vida. Luego, en 1922, publicó su libro Trilce, una obra que reemplazaría y revolucionaría durante el vanguardismo, convirtiéndose en el eje principal. También publicó su novela El Tusteno y el cuento de Paco Yunque, donde denuncia la explotación, el abuso de poder, la injusticia hacia los más vulnerables. En 1938 se publicaron Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz, donde se siente el compromiso social, su defensa y dignidad con la esperanza colaborativa. Un hecho importante también fue el encarcelamiento en 1920, que marcó una visión crítica en el mundo. Ahí viajó más tarde a Europa, vivió principalmente en París, donde ahí conoció a Georgette Philippard, una mujer con quien compartió su amor profundo y lo acompañó hasta el final de su vida, cuidando también la publicación de su obra después de su muerte. César Abraham Vallejo Mendoza murió en París en 1938, pero su legado continúa porque es una obra vigente, la cual ha tocado lo más profundo, el dolor humano, la ternura, la conciencia social y la esperanza. Por eso se sigue siendo la voz universal en la esencia de la literatura. Paco Yunque. Paco Yunque es una novela corta escrita por César Vallejo. Durante su juventud en Trujillo, la publicó inicialmente en forma de folleto en el libro diario
de la Reforma de Trujillo. La obra se considera una de las primeras manifestaciones del indigenismo de Trujillo, ¿no? Literario en el Perú, un movimiento que surgió a principios del siglo XX para denunciar la opresión de los pueblos indígenas. Bajo el dominio criollo y mestizo, está influenciada por el modernismo literario y refleja las tensiones sociales de la época, como la explotación rural o el racismo y la lucha contra la educación en un Perú, ¿no? Y la independencia marcada por las desigualdades. Vallejo, de origen mestizo, incorpora elementos autobiográficos y político y poético. Acá podemos decir que en su historia Paco era un niño indígena de 10 años, huérfano. Sufre maltratos en su pueblo andino, explotación por su tío y abusos racistas en la escuela. Muere trágicamente a golpes, simbolizando la injusticia y la falta de esperanza. Soy la alumna Jocelyn Celada Vigo y les voy a describir las 3 escenas donde ocurre discriminación, desigualdad, abuso de poder en el cuento Paco Yunque. 1. Abuso de poder y discriminación de parte de Humberto Grieve. Humberto Grieve, hijo del alcalde de una familia poderosa, llega tarde al colegio pero no recibe ningún regaño, a diferencia de los demás niños que si llegan tarde reciben castigo. El profesor trata con privilegios y tolera sus faltas solo por su posición social. Injusticia presente tenemos la desigualdad de trato, discriminación social y abuso de poder. 2. Acoso escolar a Paco Yunque. Desde el inicio, Humberto maltrata a Paco Yunque física y verbalmente. Lo obliga a servirle, a cargarle las cosas, lo trata como si fuera un criado. Paco no defiende porque es pobre, tímido y vulnerable. La injusticia presente llegaría a ser acoso escolar, maltrato, abuso de autoridad y estatus económico. 3. Robo del cuaderno y castigo injusto a Paco. Humberto le roba el cuaderno a Paco para copiar su tarea. Cuando el profesor descubre el ejercicio, no cree a Paco y le da un favoritismo a Humberto, por lo que él viene de una familia poderosa y tiene un alto estatus, en vez que Paco es de una familia noble y humilde, por lo que termina castigado y humillado. La injusticia presente sería abuso de poder, impunidad, discriminación y trato injusto. Paco Yunque de César Vallejo. La injusticia social, específicamente la desigualdad, la discriminación que sufre el protagonista, un niño campesino de clase baja dentro de un sistema escolar que refleja la estructura social de opresión y abuso de poder. El caso de Paco Yunque está directamente relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ODS 10, que busca la reducción de las desigualdades dentro de los países, promoviendo la inclusión social, económica y política sin discriminación. Asimismo, se vincula con la ODS 16, que promueve la paz, justicia e instituciones sólidas. En el cuento, la ausencia de justicia y la corrupción de las instituciones escolares evidencia la falta de sistema equitativo y accesible que protejan los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, generando un entorno inseguro y desigual. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Gabriela y hoy presentaré una breve declamación basada en el cuento Paco Yunque de César Vallejo, enfocándose en la injusticia de la sociedad. Paco entra a la escuela con miedo, un niño humilde frente a un mundo que no lo mira. Humberto, el hijo del patrón, lo empuja, le grita, le ordena porque cree que mandar es un derecho, y Paco calla, porque toda su vida le enseñaron que los pobres deben agachar la cabeza. El maestro mira
pero no defiende a Paco. Cree que cree más en el que tiene apellido que en el que tiene esfuerzo. Y así en ese pequeño salón, Vallejo nos demuestra una gran verdad, que la injusticia no empieza en la calle, empieza donde nadie la Buenas cuestiona. noches compañeros, buenas noches profesora. En mi persona les explicaré un poco sobre la historieta, sobre la infografía de la historieta de Paco Yunque. Como sabemos es uno de los cuentos más importantes de la literatura peruana, escrita por César Vallejo. Les explicaré de manera sencilla los elementos importantes, los personajes y los hechos que más se valoran o que más se resaltan en esta obra, ¿no? Uno de los hechos que más se resalta es lo que vive Paco Yunque en su primer día de clases, que es desprecio, falta de compañerismo, falta de empatía, en especial por un personaje, ¿no? Por otro lado, lo que busca la historieta es que los lectores puedan identificarse con la historia, ¿no? Y reflexionar sobre el abuso de poder y la falta de compañerismo que se tiene, ¿no? A veces en distintas escuelas. Eso por mi parte. La conclusión del cuento de Paco Yunque es la historia del mismo, donde termina con la resignación y el silencio de Paco Yunque ante la injusticia y el abuso por parte de Humberto Grieve, que es el hijo a la vez del gerente donde trabaja su mamá. La conclusión del cuento no es nada alentadora, ya que el maestro trata de imponer su orden, su justicia básica. El poder social se impone en donde la historia termina con Paco Yunque llorando y guardando silencio sin poder defenderse. La crítica del cuento trata de una sociedad clasista donde el poder socioeconómico garantiza su impunidad, incluyendo en espacios donde no debería de ver, donde tiene que haber igualdad incluso entre niños de una escuela.